Esta historia todavía me persigue hasta el día de hoy, casi todos los días. En aquel entonces, trabajaba como conductor de Uber como segundo empleo, generalmente durante la madrugada, cuando cerraban los bares. Esto ocurrió un sábado por la noche, alrededor de las 3 de la mañana. Ya llevaba un par de horas conduciendo cuando recibí una solicitud desde el otro lado de la ciudad para recoger a alguien en una esquina. Un hombre subió a mi coche. Era afroamericano, de unos 25 años, con rastas. Noté que tenía un pequeño tatuaje en el cuello, pero no me quedé mirándolo. Le pregunté cómo había ido su noche y solo gruñó en respuesta. Eso pasa. No todo el mundo es hablador ni amable. Aproximadamente un minuto después de comenzar el trayecto, su actitud cambió de repente. Se volvió agresivo y me acusó de haber tomado un giro equivocado, diciendo que estaba dando un rodeo. Con calma, le expliqué que solo estaba siguiendo la ruta indicada por la aplicación. Unos 10 segundos después, pareció tranquilizarse. Entonces me preguntó, ¿te sientes con suerte? Le pregunté a qué se refería, y él añadió, quiero decir, ¿cuánto valoras tu vida, hijo? Eso me puso inmediatamente en alerta. No me gustaba hacia dónde iba la conversación. Le respondí que valoraba mi vida y a mis hijos todos los días. Después de eso, guardó silencio por un rato. Poco tiempo después, le pregunté exactamente a dónde nos dirigíamos. Contestó, solo tengo que ocuparme de unos asuntos pendientes. No supe qué pensar de esa respuesta, pero no tenía ningún interés en seguir la conversación. Finalmente, llegamos a una esquina en una zona extremadamente pobre, un lugar donde normalmente no hacía recogidas ni dejaba pasajeros. Entonces me preguntó si podía esperarlo allí. Me quedé paralizado por un momento, confundido, y le pregunté si después necesitaría que lo llevara a otro sitio. Dijo que sí, que sería rápido, y repitió que solo tenía que ocuparse de esos asuntos pendientes. En ese punto, supe que no quería llevar a ese hombre a ningún otro lugar. Por todo lo que había dicho, tuve un mal presentimiento sobre lo que estaba a punto de hacer. No quería convertirme en el conductor de escape después de una pelea, o algo peor. Le dije que esperaría, pero en realidad no tenía ninguna intención de hacerlo. Desde mi lado, el viaje ya había sido marcado como completado. Le dije que esperaría, pero en realidad no tenía ninguna intención de hacerlo. Desde mi lado, el viaje ya había sido marcado como completado. Cerró la puerta del coche y caminó hacia la casa, pero no fue a la puerta principal. Rodeó la casa y se dirigió hacia la parte trasera, al patio. Después de unos 20 segundos, me alejé despacio y en silencio para que no me oyera irme. Terminé mi turno inmediatamente después de eso. Estaba profundamente perturbado por todo el encuentro. Al día siguiente, vi algo en las noticias que me cambió para siempre. 2 personas habían sido asesinadas a tiros en su casa, en el mismo pueblo donde había dejado a ese hombre la noche anterior. Mientras continuaba el reportaje, mostraron una foto del sospechoso. Era él. Había sido detenido no muy lejos del lugar, después de que los vecinos reportaran haber escuchado disparos. Se creía que el tiroteo estaba relacionado con pandillas. Hasta el día de hoy sigo culpándome, al menos en parte, por haber llevado a alguien con la intención de matar personas directamente hasta el lugar donde cometió un acto tan horrible. La gente me ha dicho que, si no hubiera sido yo, habría sido otro conductor de Uber. Pero no puedo sacudirme la sensación de que debí haber reconocido las señales de alerta antes. Ese viaje en coche me acompañará por el resto de mi vida. Fue una noche tormentosa, la primera tormenta eléctrica del año. Mi turno nocturno acababa de terminar a las 4 de la mañana, y como en ese momento no tenía mi coche,
Tuve que pedir un Didi para llegar a la estación de tren. Esperé afuera del bar donde trabajaba, de pie bajo el patio delantero para no empaparme por completo. La calle estaba completamente vacía cuando un coche se detuvo frente al bar. Revisé la aplicación de Didi para asegurarme de que fuera el vehículo correcto, y lo era, un Honda Civic gris. Subí al coche y saludé al conductor, cuyo nombre era Santiago. Al principio intenté sentarme en el asiento delantero, pero él me dijo que no y me pidió que me sentara atrás. Era solo la segunda vez que intentaba sentarme adelante, antes de entender que lo habitual era ir en el asiento trasero. El trayecto desde el bar hasta la estación debía durar unos 10 minutos. La única razón por la que no pedí un viaje directo a casa fue porque el tren me ahorraría como 700 pesos. El conductor iba muy despacio, pero con la lluvia tan intensa no me pareció extraño. Cualquiera conduciría con cuidado en un aguacero así. Lo que sí noté fue que no tomó la autopista, sino que empezó a meterse por calles secundarias. No me preocupé al principio, ya que tenía tiempo suficiente para no perder el tren. Todo cambió cuando el conductor murmuró algo en voz baja y detuvo el coche a un lado de la carretera. Levanté la vista del teléfono y vi a un hombre bajo la lluvia, agitando los brazos. Estuve a punto de preguntar si iba a recogerlo, pero me quedé en silencio y observé. El hombre abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero, justo a mi lado. Estaba completamente empapado y llevaba una capucha negra puesta dentro del coche. Me deslicé todo lo que pude hacia la izquierda. Esperaba que el conductor y él se hablaran, pero no intercambiaron ni una sola palabra. No tenía idea de si se conocían o qué estaba pasando. Mientras seguíamos avanzando, sentí, por el rabillo del ojo, que el hombre me estaba mirando fijamente. Pensé que tal vez miraba por la ventana, así que lo miré apenas medio segundo. Me equivoqué. Me estaba mirando directamente a mí. Al mismo tiempo, empecé a prestar más atención a la ruta. No íbamos hacia la estación de tren. Intenté ver el teléfono del conductor para comprobar si seguía una ruta equivocada, pero su móvil estaba sobre su regazo, no montado en el tablero como suele ser normal. Con educación, le dije que creía que íbamos por el camino equivocado. Me respondió en un tono tan bajo, con un acento tan fuerte, que apenas pude entenderlo. Después de pedirle que repitiera 3 veces, dejé de intentar descifrar sus palabras y le dije claramente que íbamos en la dirección incorrecta, algo que confirmé mirando el mapa en mi teléfono. El conductor no me respondió. Para entonces, el hombre a mi lado parecía acercarse cada vez más. No dejaba de mirarme. Le pedí al conductor que se detuviera y cancelara el viaje. Otra vez, ninguna respuesta. Empezó a pasarse señales de alto. No había semáforos en esas calles secundarias y no veía una oportunidad segura para escapar, pero sabía que algo estaba muy mal. Estaba convencido de que era una trampa y de que estaba a punto de convertirme en víctima de algo terrible. Decidí que saltaría del coche en la primera oportunidad. Esperé hasta que llegamos a una calle con bosque en un lado, lo que me pareció la mejor opción. El coche iba a unos 25 o 30 kilómetros por hora. Abrí la puerta y salté. Los 2 hombres empezaron a gritarse entre ellos en otro idioma. Golpear el suelo fue extremadamente doloroso, aunque creo que el agua acumulada en la carretera amortiguó un poco la caída. El coche se detuvo por completo y vi al hombre que estaba a mi lado bajarse del vehículo. Me obligué a ponerme de pie y corrí directamente hacia el bosque. Pude escucharlo persiguiéndome por un corto tiempo, pero sabía que no podría encontrarme. Lo oí gritar algo hacia el coche. Sonaba como ruso, y luego regresó corriendo. Se subieron y se fueron. De inmediato pedí un Uber, y esta vez llegué sano y salvo a la estación de tren. Mientras iba en el tren, presenté un reporte policial en línea,
y contacté a Didi para denunciar al conductor. El día siguiente fui a la estación de policía y di una declaración completa de lo ocurrido. Fue entonces cuando todo se volvió aún más inquietante. Un Honda Civic gris había sido reportado como robado la noche anterior. Le di a la policía todos los detalles que pude recordar. Finalmente me dejaron ir. Salí de esa comisaría pensando en mi vida y en lo cerca que estuve de perderla. Esto ocurrió hace 4 años, cuando yo era una estudiante universitaria de 18 años. De donde soy, mayo es el mes de los exámenes finales, y había pasado otra noche más estudiando hasta tarde en la biblioteca del campus. Durante la semana de finales, la biblioteca permanecía abierta hasta las 11 de la noche, en lugar de cerrar a las 10, ya que todos nos quedábamos despiertos preparando los exámenes. Había llegado a la biblioteca más temprano con una amiga, pero ella se fue muchas horas antes que yo. No tenía coche, así que pedí un Uber para regresar a mi apartamento fuera del campus. Alrededor de las 11:15 de la noche, el Uber entró al estacionamiento de la biblioteca. Era un Toyota Camry gris y el conductor se llamaba Rodríguez. Me saludó con normalidad y me senté en el asiento trasero, en diagonal a él. Parecía tener unos 40 y tantos años. Durante los primeros 5 minutos del viaje, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Luego, él empezó a hacerme preguntas. Primero me preguntó si era estudiante, lo cual me pareció una pregunta innecesaria, considerando que acababa de recogerme en una biblioteca universitaria. Después me preguntó cómo iban mis clases y, finalmente, qué edad tenía. Esa pregunta me hizo sentir incómoda de inmediato, así que mentí y dije que tenía 23 años, no 18. Fue entonces cuando noté que me miraba constantemente por el retrovisor mientras hablaba. Cada vez que terminaba una frase, tenía una sonrisa extraña, inquietante. Sus preguntas se volvieron más personales de lo que deberían haber sido para alguien cuyo único trabajo era llevarme a casa en un trayecto de 10 o 15 minutos. Me preguntó sobre mi vida sentimental en la universidad. Quise ignorar la pregunta, pero de forma incómoda respondí que no estaba mal. Debería haber dicho que tenía novio, pero por alguna razón no se me ocurrió. Luego dejó de hacer preguntas y empezó a hacer comentarios, diciendo que en la universidad había sido un gran infiel y preguntándome si yo alguna vez había engañado a alguien. Me reí nerviosamente y dije que 1 o 2 veces. Como era de esperar, hizo la situación aún más incómoda preguntándome si alguna vez había engañado a un novio. Le respondí que no. En ese momento, estábamos detenidos en un semáforo en rojo. Intenté no mirar el retrovisor, pero la curiosidad me ganó. Cuando levanté la vista, me estaba mirando fijamente. Comentó que yo era muy bonita. Sabía que un comentario así probablemente llegaría, pero aún así me resultó profundamente perturbador. No respondí. Quedaban unos 2 minutos para llegar cuando noté que giró a la izquierda en una intersección donde debía girar a la derecha. Hablé de inmediato y le dije que se había equivocado de camino. Él respondió que lo sabía y explicó que solo necesitaba pasar rápidamente por su casa para recoger algo. Le pedí que, por favor, me dejara primero en mi apartamento, pero insistió en que su casa estaba a solo 1 minuto y, al parecer, lo estaba. Se detuvo frente a una casa, apagó el motor y dijo: «Ya llegamos». Luego se giró y me preguntó si quería entrar, diciendo que tenía comida y alcohol si quería relajarme y liberar el estrés después de estudiar. No sabía qué decir. Quería salir del coche y correr, pero tenía miedo. Le pedí que, por favor, simplemente me llevara a casa. Él se rió suavemente. Dijo que regresaría enseguida y entró a la casa.
Fue entonces cuando salí del coche y empecé a correr. No pensé que fuera a matarme, pero algo en él y en toda la situación se sentía mal y solo necesitaba alejarme. Momentos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rodríguez, el conductor, diciendo que sabía mi dirección. Eso me hizo correr aún más rápido. Cancelé el viaje de inmediato para que no pudiera volver a contactarme. Llegué a mi apartamento en solo unos minutos, aunque correr con una mochila no fue nada fácil. Mi apartamento era el lado izquierdo de un dúplex. Cuando regresé, Rodríguez no estaba estacionado cerca y esperé que eso significara que no volvería. Entré y, en cuanto pude, completé un formulario en el sitio web de Uber titulado «Reportar un incidente grave», donde expliqué todo lo ocurrido y adjunté una captura de pantalla de su mensaje. Uber se puso en contacto conmigo al día siguiente y me informó que el conductor había sido eliminado de la plataforma. También me recomendaron contactar a las autoridades si había cualquier otro tipo de contacto,